Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos a Conexión de Fe. Les saluda el pastor Ezequiel Salazar. Buscamos en Conexión de Fe conectar su fe con la Biblia, la palabra de Dios. Fe no es suficiente. La pregunta es, ¿fe en qué? ¿Creer en qué? Nuestra fe debe de estar fundamentada en la Biblia, la palabra de Dios. Este es el programa Conexión de Fe. El día de hoy estaremos tocando el tema, el discipulado bíblico. El discipulado bíblico. Veremos como medio de introducción varios textos donde la palabra discípulo o el discipulado es mencionado. Todos conocemos el mandato o la gran comisión dada a nosotros por el Señor Jesucristo en Mateo 28:19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios está en una manera muy especial con cada uno de sus hijos. Pero la promesa de Jesús de estar con la iglesia hasta el fin del mundo, en el contexto es para aquellos que están envueltos en la tarea que Él nos dejó hacer, y ese es de hacer discípulos. De manera que si el Señor me ha dejado aquí en el mundo para ser discípulos, yo necesito saber qué es un discípulo. Y definitivamente para ser un discípulo, yo tengo que ser primeramente uno. Encontramos otra referencia allá cuando el Señor llama a unos hermanos a seguirle. Andando Jesús, Mateo 4:18, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y se dice la palabra de Dios que inmediatamente ellos, como otros dos hermanos, Juan y Jacobo, dejaron sus redes e inmediatamente le seguían. Encontramos en Hechos 11 otra referencia, y en sí todos nosotros conocemos el término cristiano y el hecho de que la manera en que el mundo nos conoce es como cristianos. Pero ¿sabía usted que jamás hubo un concilio o una reunión de parte de la iglesia primitiva donde decidieron qué íbamos a nombrarnos o cómo íbamos a identificarnos? O sea que jamás hubo una reunión donde dijeron, llamémonos cristianos. No, fue el testimonio de los creyentes que por primera vez en Antioquía llevó a la gente a identificar a los discípulos de Cristo llamándoles cristianos. Mire lo que dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos. La expresión allí quiere decir pequeños cristos por primera vez en Antioquía. Entonces regresamos a la pregunta, ¿qué es un discípulo? Si se me ha llamado a ser discípulo de Cristo y si se me ha llamado a hacer discípulos, tengo que saber qué es ser un discípulo y tengo que ser un discípulo para poder hacer uno. Discípulo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, un discípulo es un alumno, es un aprendiz, es un seguidor, es alguien que desea ser como la persona, imitar, aprender y ser como la persona a quien él sigue, de quien él aprende. Jesús habló de esto y dijo que el discípulo no es mayor que su maestro.
qué maestro que nosotros tenemos. No hay un maestro mayor que el nuestro. Y ser discípulo de Cristo es ser un seguidor de Cristo. Es ser un aprendiz de Cristo. Es imitar a Cristo. ¿Sabe? Algo desafortunado es que las iglesias están llenos de creyentes, pero en verdad hay muy pocos discípulos. He mencionado cantidad de veces que la tarea puesta ante nosotros de alcanzar un mundo con el Evangelio, no hemos logrado ni siquiera cerca de lo que la iglesia primitiva logró. En tiempos del Nuevo Testamento, con pocos recursos, con pocos medios, sin todas las ventajas que nosotros ahora tenemos, por ejemplo, de tecnología, televisión, a tantas cosas que nosotros tenemos como ventaja y no hemos llegado ni siquiera a hacer una décima parte de lo que la iglesia primitiva hizo sin todo esto. ¿Por qué? Yo estoy convencido de que la razón de por qué el Evangelio se desparramó a todo el mundo conocido en tiempos bíblicos es que los creyentes no eran solo creyentes, eran discípulos. Eso era lo que era la diferencia. Ahora, ¿qué es el requisito para ser discípulo? Bueno, comúnmente la gente cree que para ser discípulo es necesario mucho conocimiento. Y sí es importante el conocimiento. Sí es importante conocer las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Sí es importante estudiar y conocer, ¿verdad?, teología y es importante el estudio. Pero ¿cuánta gente conozco que sabe tanto de la Biblia y sin embargo no están siguiendo a Jesús? Hay la idea de que la más información que metemos en el cerebro, la más información bíblica que metemos en el coco de una persona, eso le hace discípulo y que eso es discipulado. ¿Qué es verdaderamente el requisito de ser un discípulo? Bueno, Jesús nos lo dijo y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, y ese es el discípulo, alguien que sigue. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la salvará. Entonces nos damos cuenta que hay varias cosas que son requisito para ser discípulo. Yo he estado en librerías donde se encuentran lecciones tituladas 20 pasos, 40 pasos para ser discípulo. ¿En verdad que es así de complicado? No. Jesús dijo que hay dos cosas básicas necesarias para que usted sea un discípulo. Primeramente, negarse. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea que usted y yo nunca seremos discípulos si no estamos dispuestos a abnegarnos a nosotros mismos. Y vaya que parece ser que el cristianismo del día de hoy resiste la abnegación. Es más, se oye el día el mensaje de que no debemos de privarnos de nada. Todo en la ilusión de el pretexto de que tenemos libertad en Cristo, que se ha vuelto en libertinaje. Mire, jamás seremos discípulos de Cristo sin que nosotros estemos dispuestos primeramente a negarnos. Es el primer discípulo. Y luego dice que nosotros no solamente debemos de negarnos, sino morir a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todos los días negarnos y todos los días morir al yo.
Ese es el requisito para ser un discípulo de Cristo. Y es importante que nosotros aclaremos esto porque encontramos a personas que se pasan discipulando a una persona, discipulándola 5 años, discipulándola 10 años, y normalmente están refiriéndose al hecho de que dan estudios y ponen mucha información bíblica y teológica en el cerebro de esa persona, solo para ver que esa persona con mucho conocimiento está en su infancia espiritual, no refleja la persona de Cristo, no luce nada como el maestro que él debe y pretende seguir, porque el discipulado bíblico demanda abnegación y morir a sí mismo. Por eso es importante preguntarnos, ¿cuáles son los obstáculos de ser un discípulo de Cristo? De nuevo, un seguidor de Cristo. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Encontramos en este pasaje a 3 distintas personas que vinieron a decirle al Señor, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo. Pero cada uno de ellos presentó una objeción. Cada uno de ellos decía, quiero seguirte, pero no puedo seguirte o no puedo seguirte ahorita. Y estas 3 personas representan las objeciones y los obstáculos que se encuentran en la vida del creyente común. La razón de por qué hay tantos creyentes que simple y sencillamente pasan los años como creyentes, pero no discípulos. Hay una gran diferencia. Veamos estas objeciones porque son las mismas que nosotros enfrentamos. Dice la palabra de Dios que la contestación de Jesús medio reflejó el corazón y lo que estaba verdaderamente deteniendo a esta persona que dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mire lo que le contestó Jesús. Las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Mire, por la contestación del maestro, es bien claro que este que vino a decirle al Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús tuvo que aclararle, no encuentres comodidad conmigo si piensas seguirme. No encuentres, no busques tú ni esperes en cuanto a lo material, en cuanto a posesiones, que tendrás alguna ventaja por seguirme. Y mire, ¿qué es el mensaje que estamos escuchando el día de hoy? El mensaje es, ven a Cristo y vas a tener miles de dólares. Dios no quiere que tú seas pobre. Dios no quiere que... Mire, y encontramos que el maestro dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Cierto es que los mismos ataques que trajo Satanás en contra de Job. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? Mire, viene Satanás y acusa a este hombre. Un hombre de quien Dios había testificado que era temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás acusa y dice al Señor, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? En otras palabras, estaba diciendo Satanás al Señor, Job es un interesado. Él no quiere seguirte, él no te ama. No, él no tiene compromiso contigo. Es un interesado, mira lo que le has dado, mira cómo lo tienes. Y la sugerencia fue que si Dios le quitaba todo eso, que Job no tendría compromiso con Dios.
conocemos la historia que no fue así. Siendo un discípulo de Cristo, Jesús aclaró de que no puede un discípulo estar con intereses de comodidad, de bienes, aunque Dios bendice efectivamente a sus hijos. La palabra de Dios nos dice que otro vino. Este es el segundo y le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le contesta, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Este es el segundo, que presenta una objeción de un compromiso familiar. Hay varias cosas que se nos enseñan de la cultura en los tiempos bíblicos, del compromiso que un hijo tenía con su padre. Y este hombre estaba diciendo: permíteme cumplir mi compromiso con mi padre, con la familia, y entonces vendré a seguirte. Mire, la palabra de Dios nos dice que en otra ocasión Jesús claramente dijo: el que ama padre, madre, hijo, cualquier cosa más que a mí, no es digno de mí. Y bien que el Señor a la vez también dijo que los enemigos de un discípulo muchas veces serían los de su propia casa. ¿Cuántas veces encontramos esto ser verdad? A veces entre matrimonios, si no es él, es ella. Él quiere un compromiso con Dios. Él quiere seguir al Señor, pero ella no quiere. O ella ama al Señor, ella tiene un compromiso con Dios y ella quiere seguir al Señor, pero él no quiere. ¿Cuántos hijos se enfrentan con padres que resisten y los juzgan de fanáticos y dicen: siempre estás en la iglesia y no me das tiempo? Y mire, hay objeciones con compromisos familiares que a veces detienen a alguien de ser discípulo y ser seguidor de Cristo. Pero hubo uno tercero que vino, y el tercero dice: entonces también dijo otro: te seguiré. Ahora, de nuevo, los tres vinieron a decirle: Señor, queremos seguirte, vamos a seguirte. Pero cada uno de ellos tenía una objeción. El tercero, mire lo que dijo: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Mire, qué cosa. Ahora, no pareciera ser algo fuera de lugar. Digo, era mucho de esperar que este hombre fuera simple y sencillamente y se despidiera de los de su casa. Bueno, eso es parte del entendimiento que es necesario. Hay varias cosas de considerar de tiempos bíblicos. En primer lugar, ¿sabe usted que una despedida no era: bueno, me voy, adiós, hasta luego? No, a veces las despedidas duraban por días. Por ejemplo, cuando Eliezer fue a buscar una esposa para Isaac, lo querían detener, lo querían una despedida. Y este dilato a los deberes y a veces hasta deseos, es por decir que hay algunas personas que dicen: no estoy listo para seguirte porque todavía tengo unas cosas que yo quisiera hacer. Mire lo que Jesús contesta: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando una persona estaba arando, era preciso que no estuviera arando y mirando atrás, porque cuando menos pensaba en su distracción, ya todo estaba chueco y no había precisión en lo que él había arado. Un discípulo de Cristo no puede mirar para atrás. Tiene él que poner sus manos sobre el arado, y dice la palabra de Dios, y no poner la mirada hacia atrás.
Estas son las cosas que son obstáculo para personas ser discípulos de Cristo. El obstáculo de la comodidad, el obstáculo a veces de compromisos con la familia y el obstáculo de deberes o deseos que uno tiene antes de una entrega completa a Jesús. Pero ¿qué recompensa hay en seguir al Maestro? En ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Cristo. De nuevo recordamos que el requisito es bien sencillo. Puede alguien conocer mucha Biblia, pero si él no está dispuesto a abnegarse y morir a sí mismo, no puede ser discípulo de Jesucristo. Jesús, recuerden, dijo, el que pierde su vida por causa de él hallará. Y hay cristianos que no pueden ser discípulos de Cristo por cuanto conocen de la palabra de Dios, siguen abrazados de su vida y dicen, esta es mi vida, yo tengo derecho, yo tengo ambición, tengo deseos, tengo ilusiones de esta vida. Y mientras ellos no suelten su vida y la entreguen a Jesús, nunca van a hallar su vida. La vida de bendición que Dios tiene para el discípulo de Cristo. Miremos la recompensa de ser un discípulo. Pedro vino y comenzó a preguntarle al Señor en cuanto a esto. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ese es el requisito y el precio de un discípulo. Tener salvación y tener vida eterna no te cuesta nada. Jesús lo pagó todo. Pero ser un discípulo sí te va a costar todo. Pedro dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Recuerden, Pedro, su hermano, Juan y Jacobo eran pescadores. Hay algunas personas que han dicho, oh, estos pobres pescadores. No, hermanos míos, amigos míos, la verdad es que cuando Pedro dice, lo hemos dejado todo, es porque habían dejado el ser comerciantes. La pesca era el negocio del día. Estos hombres no eran pobres. Estos hombres tenían dinero, estaban prosperando. Y ellos lo dejaron todo para seguir a Jesús. Y entonces Pedro por esto pregunta, ¿lo hemos dejado todo por decirlo? ¿Qué hay para nosotros, Señor? Lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús responde, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas. Mire las cosas que un discípulo tiene que dejar para ser discípulo. Casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos. Hablamos ya de estos compromisos familiares o tierras. Las cosas de este mundo, las cosas materiales. Por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Y mire lo que dice, ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Hay algunas personas que dicen algún día en la gloria seré recompensado por ser discípulo de Jesucristo. Aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús dijo que recibirá 100 veces más en este tiempo. Y sí, seguramente en el tiempo venidero, dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Qué bendición hay para aquellos que son seguidores, que son discípulos de Jesucristo. ¿Y qué es el resultado de ser un discípulo? ¿En qué se muestra que alguien es discípulo de Cristo? Bueno, en primer lugar, déjeme decir, si yo sigo a Jesús un año, se espera entonces que después de ese año, yo ahora soy más como Jesús que era
antes de que yo lo siguiera un año. Si sigo a Jesús por 2 años, si sigo a Jesús por 5 años, si sigo a Jesús por 10 años, después de 10 años de seguirle, se supone que yo voy a ser más como Jesús que cuando comencé a seguirle o el que tiene siguiéndolo un año. Pero ¿sabe qué es triste? Que parece ser que los más años que tiene un cristiano de conocer a Jesús, lo menos que luce como el maestro. Yo encuentro en las iglesias, incluyendo la mía, que los que tienen más años son los más apáticos a veces, los más fríos, los más duros de corazón. ¿Sabe cuál es el problema? No son discípulos. Son aquellos que posiblemente tienen mucho conocimiento, han estado en la iglesia, han escuchado y aprendido Biblia, más que el que recién acaba de llegar quizá, pero no están siguiendo a Cristo y se refleja de que no lucen nada como el maestro. Yo a veces he preguntado, ¿a cuál maestro estamos siguiendo? Porque no hay mucha gente que luce como el maestro. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser discípulo de Cristo es lucir como el maestro. Y el resultado va a ser este. El discipulado bíblico ocupa al cristiano en la tarea que Jesús vino a hacer en el servicio del Señor. Dice la Biblia que por el Espíritu Santo Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Pero hay un fin, y el fin no nomás es un cristiano estar lleno de información bíblica. Dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos dice que el discipulado bíblico va a terminar en perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Bueno, hay tantos cristianos que pretenden ser perfeccionados que no están haciendo nada para el Señor. No, dice para la obra del ministerio. El discípulo bíblico, el discipulado bíblico hará del cristiano un pescador de hombre. De nuevo Jesús dijo en 4:18 de Mateo, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El discipulado bíblico traerá gloria a Dios, y traerá gloria a Dios porque lo que trae gloria a Dios es que nosotros llevemos fruto. Jesús dijo en Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Es usted un simple creyente o es un discípulo? Le invito a que sea un seguidor de Jesús, un discípulo de Cristo. Dios le bendiga. Hasta la próxima.